¿Qué, qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de El Corresponsal. Tenemos un programa intenso, como siempre intentamos tenerlo para todos ustedes. Va a estar Maximiliano Guerra. Vamos a estar hablando con Formosa para ver cómo sigue la historia después de toda esta controversia, polémica, situación dramática que han tenido y que tienen los que están aislados en condiciones realmente infrahumanas. Y va a estar con nosotros también el doctor Oscar Salva, jefe de clínica de la Clínica Independencia y uno de los médicos que está trabajando con el proyecto del ibuprofeno inhalatorio que está investigando intensamente el CONICET de Córdoba. Queremos ir acercando toda, en palabras de médicos y de profesionales reconocidos, lo que se sabe hasta el momento de estos tratamientos que son alternativas para el COVID, mientras, por supuesto, estamos esperando nosotros que llegue la vacuna, ¿no? Así que esta es la propuesta que vamos a estar compartiendo con todos ustedes hoy aquí en El Corresponsal, que comienza así. Bien, por supuesto que en la reflexión editorial de esta semana, el tema de la vacuna sigue siendo un tema central. Y sigue siendo un tema central por todos los incumplimientos que se van constatando semana a semana en relación a las promesas que hizo el gobierno, promesas que aquí en su momento dijimos nosotros eran, no quise utilizar la palabra delirantes, pero sí incumplibles. ¿Se acuerda cuando el presidente de la República hablaba en noviembre de que en diciembre iban a haber millones de vacunas? Llegó diciembre y no las hubo, y en diciembre el presidente dijo que en enero iba a haber millones de vacunas. Y pasó enero y no las hubo. Habrá que ver si las hay en febrero. Y junto con esto, lo que viene ocurriendo es además el uso político de la vacuna. Quiero marcar un elemento muy importante en relación a esto. Todas estas cosas las predijimos. Y esto no lo marco como una exhibición de vanidad. No, de ninguna manera. Lo marco como una muestra de lo que son las conductas irresponsables del gobierno y además de lo que son, sí, las conductas repudiables de aquellos que en el gobierno buscan, intentan, quieren hacer un uso político de la vacuna. Lo que ha ocurrido claramente lo deja al presidente de la República mal parado frente a lo que habían sido sus promesas, que inclusive eran producto de lo que se anunciaba como un trato directo entre Vladimir Putin y el presidente Alberto Fernández. En realidad, la vacuna surgió, la vacuna rusa, como una gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Pero junto con eso, en esta semana, terminó de confirmarse algo que nosotros aquí explicamos, dijimos, anticipamos, denunciamos. Allá por mitad de diciembre del año pasado, cuando hablábamos de todo el manejo poco claro que tuvo la aprobación de la vacuna Sputnik. Esta semana se terminó de conocer documentación ampliatoria de la que nosotros mostramos aquí en El Corresponsal, marcando las presiones que hubo en el ANMAT para que, fundamentalmente, la vacuna se aprobara en tiempo récord, porque el gobierno necesitaba políticamente esa aprobación. Cuando los temas científicos se manejan políticamente, lo que se generan son problemas, no soluciones. Y esto es lo que ha ocurrido. Ahora, yo quiero marcar esto, ¿no?, para que nos demos cuenta de la dimensión del engaño
y de lo que el gobierno debería explicar en cuanto a lo que hizo y lo que no hizo. Hubo una comisión del Ministerio de Salud Pública de la Nación, encabezada por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, que estuvo en Moscú casi 15 días. Estuvo 15 días para ver cómo era el Gamaleya, esto, aquello y demás, para conocer los pormenores de la vacuna. Los pormenores que el Gamaleya le dejó conocer, no otros. Entonces uno se pregunta cómo, y en esos 15 días no supieron que iba a haber este nivel de escasez de vacunas. En estos 15 días no preguntaron si efectivamente, junto con las características de la vacuna, iban a estar los millones de vacunas que hoy no están. Esta es una pregunta que debemos hacernos. Es una pregunta que el presidente de la República debería hacerle a Carla Bisotti para decirle, pero mire, ustedes estuvieron allí, ¿qué hicieron? ¿Qué averiguaron? ¿Qué supieron? ¿Qué les dijeron en cuanto a la cantidad de dosis? Porque este es un punto muy importante. Esta confirmación que nos tocó anticipar a nosotros, por supuesto que generó enorme ruido en el gobierno. En el gobierno y en Rusia, porque les quiero compartir esto que pasó el otro día en Telenoche, por favor. ¿Se vacunó ya? Esa información no la he visto en ninguna parte, porque se habló que el presidente... Usted, quiero contar algo de color, ¿no? Usted fue... Le hicieron un informe, señor Castro, aquí en Rusia. Usted estuvo en un informe, no sé si se enteró. Sí, sí. ¿Tuvo en un informe, Nelson? Sí, ya lo sé, ya lo sé. ¿Qué dijeron de Nelson? Pobre Nelson. Sí, no, algo de color así para decir la verdad tiene un costo en todo el mundo, como ustedes lo ven. Está famoso, está conocido en Rusia. No, bueno, Putin bueno, no, que yo sepa, no, esa información no la he visto por ninguna parte todavía. Bueno, esto pasó. Es decir, todo lo que nosotros veníamos diciendo, que inclusive en Rusia no se conocía, se terminó de conocer por lo que marcábamos nosotros. Junto con esto, entonces, este mal manejo del gobierno con la vacuna, estas dosis que nos llegan, esta lentitud con la cual se viene vacunando, porque lo que sabemos es que de las 300.000 dosis primarias que llegaron, solamente se dieron 290.000. Esto genera también otra pregunta. ¿Y si en algún momento están los millones de vacunas que el gobierno dice van a venir? ¿Va a haber la logística para vacunar? Porque si para dar 300.000 dosis, que en realidad fueron 290.000, de las vacunas que llegaron en la primera tanda se demoró un mes, imaginen ustedes lo que va a llevar entonces la vacunación en la República Argentina. Un gobierno que dijo que tiene un operativo extraordinario montado para las vacunas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hasta el momento no se vio. Sí, lo que se vio es que se perdieron 400 vacunas en Olavarría. Ahí el gobierno intentó inventar un sabotaje que no ocurrió. Se perdieron las vacunas porque no se las quiso llevar al vacunatorio municipal que está a cargo de la Municipalidad de Olavarría, que es de Juntos por el Cambio. Entonces se llevó a otra dependencia que está bajo el ejido de la Cámpora o del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Conclusión, se perdieron. Como también se perdieron vacunas en Trelew, provincia de Chubut. Y digo, ¿cómo puede pasar esto? Ante la escasez de vacunas, si no se pueden cuidar 500, 600, ¿cómo se van a cuidar 1 millón, 2 millones, 5 millones? Este es uno de los puntos que quiero señalar, que lo señalo con dolor y con mucha pena. Primero por lo predecible que es, porque uno tiene la esperanza que al pronunciar cosas se modifiquen para corregirlas. Ese es el valor de la crítica. El valor de la crítica no es la destrucción, no le sirve a nadie. El valor de la crítica es decir, mire, no hagan esto porque esto está mal y perjudica a la gente. Y sin embargo, todo se cumple, todo lo malo. Junto con esto, en algún momento, nosotros aquí lo marcamos, era noviembre, y dijimos,
vamos a tener que observar con mucha atención, con mucho cuidado, cómo el gobierno maneja políticamente el tema de la vacuna. Dicho de otra manera, vamos a tener que estar atentos a ver si el gobierno hace un uso politiquero electoralista de la vacuna o no. Y algunos también en su momento dijeron qué mal pensado. No se puede jugar con esto, porque es algo de una enorme gravedad en el contexto de lo que representa la pandemia en el mundo y en el país. Y sin embargo, todas las sospechas, todos los malos pensamientos comienzan a hacerse realidad. En la provincia de Buenos Aires, en la región sanitaria 4, ahí ya se empiezan a conocer los datos, el otro día acá lo adelantó Gastón Cábana en TN Central, de lo que está pasando con la vacuna y su uso político. En Pergamino, el plan Vacunate, donde se le dice a la gente, se le dan direcciones para que la gente se registre y haga consultas en relación a la vacuna, aparecen direcciones. ¿Cuáles son esas direcciones? Hay un hospital, hay un centro de salud, pero las dos primeras direcciones pertenecen, una a un local de la Cámpora, la otra a un local del Frente de Todos. Y hay una tercera que pertenece a Nuevo Encuentro, la agrupación que encabeza Martín Sabatella. Esto es obsceno, esto es bochornoso, pero esto es lo que está ocurriendo. Es decir, me hace acordar mucho, ¿ustedes recuerdan cuando fue la inundación en Tolosa? Allí, aquel 2 de abril de 2013, ¿se acuerdan que aparecieron ayudas que dio la gente con la solidaridad que siempre tienen los argentinos? Y fundamentalmente lo que ocurrió es que esa ayuda fue a parar a la gente de la Cámpora, que la repartía con las pecheras de la Cámpora, diciendo, somos la Cámpora, somos el gobierno. Mucha gente denunció eso, y por denunciarla, la pasó mal. A nuestro querido colega Juan Micheli le costó su cargo en la TV pública por preguntarle a Andrés Larroque por qué hacían eso. Es tremendo ver que todo esto, todo este mal pensamiento se corrobora en los hechos. Es tremendo ver cómo en forma tan obscena se aprovecha de todo para hacer campaña electoral. Es tremendo que no haya límites, porque lo ideal hubiera sido una convocatoria importante por parte del presidente de la República a todas las fuerzas políticas, no para que cada fuerza política dijera, bueno, ahora va, porque diríamos lo mismo si esto fuera en el local del PRO, de cualquier otro partido. No, sino para ver cómo, bueno, juntemos fuerzas y demostrémosles a los ciudadanos y las ciudadanas que tenemos la capacidad de actuar en pos del bien común sin egoísmo político ante un hecho tan trascendente, importante y necesario como la vacunación. Pero esto no ha ocurrido. Y entonces ahora tenemos, ¿no?, esto que en los locales de la Cámpora la gente tiene que ir a registrarse, y por supuesto, con la propaganda política de todo esto, no es que es algo absolutamente inocuo, aséptico y demás. Es el uso político de la vacunación. Algo que ya estaba presente en las redes, estaba circulando. Ya la Cámpora y demás y sectores duros del kirchnerismo habían dicho, cuando vengan los millones de vacunas vamos a salir a la calle para, denostar a los anticuarentena y demás. Bueno, por supuesto, los millones de vacunas no vinieron. Pero este es el pensamiento que está en sectores del gobierno. Y obviamente es tremendo ver esto, porque por supuesto ustedes se imaginan que al trasladar esto al lugar de la Cámpora, al Nuevo Encuentro y demás, ¿no? Entonces uno dice, ¿y qué solvencia técnica tienen para responder a la gente? Que ahí va a haber personal efectivamente de salud,
podrá haber alguno, pero va a haber sistemáticamente. No, ¿dónde se debe dar la información? La información se debe dar en los centros de salud primaria, en hospitales, en vacunatorios, lugares que tengan que ver con la salud, no con la política partidaria de baja estofa. Porque esto, junto con ser algo absolutamente obsceno y bochornoso, es de una enorme irresponsabilidad. Ustedes imaginen que hay, con respecto al tema de la vacuna, muchos ítems para atender, ¿no es cierto? Para ver la persona, qué antecedentes tiene, enfermedades que tenga, si es alérgica, si tiene comorbilidad. Son preguntas muy importantes, no para no dar la vacuna, sino para saber en qué contexto se va a dar la vacuna. Esto tiene que hacerse en un centro de salud, tiene que hacerse en el lugar donde se va a vacunar. No lo puede hacer alguien no idóneo. Pero al gobierno no le interesa nada. Al gobierno solo lo que le interesa, y a este sector del gobierno solo lo que le interesa, es ver qué rédito político puede dar la vacunación. Y eso entonces, insisto, es obsceno y peligroso. Y en esto estamos, ¿no? En relación a toda esta situación que hoy se está viviendo en la República Argentina, tomada tan fuertemente por la pandemia. Fíjense ustedes que una de las cosas determinantes es la falta de información, los expertos que están requiriendo más información sobre el tema de la vacuna, y tampoco ellos la tienen. Esto es lo que está ocurriendo. Y es muy triste saber que las sospechas de que esto pudiera pasar se han confirmado, lo cual demuestra claramente que, como hubiera dicho Borges, este gobierno y sobre todo los sectores duros del kirchnerismo son total y absolutamente incorregibles. Bien, estas son imágenes de Formosa. Queremos hacer un pasaje, aunque sea breve, para saber cómo van a seguir las cosas, ¿no? Ustedes recuerdan las denuncias que se hicieron, esta bochornosa y lamentable presencia del secretario de Derechos Humanos, Pietragala, allí, la lucha de la gente. Gracias a la lucha de la gente se modificaron algunas cosas, Pietragala fue por eso, algunas personas salieron de allí. Queremos saber a Amnistía Internacional, que ha hecho un reclamo. Por eso estoy saludando a la doctora Gabriela. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Nelson. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo van a seguir las cosas allí? Finalmente las promesas de mejora en la atención se han concretado, se vienen concretando. A ver, hoy hicimos un relevamiento de 32 de los centros, de los cuales 22 los encontramos vacíos, así que aplaudimos eso. Del total de personas encontramos en esos centros, en los 10 centros, 210 personas y 485 que pudimos revelar dadas de alta. Ya no tenemos personas que estén más de 14 días, los patios se han habilitado. Digo, hay un cambio incluso en el tratamiento de las fuerzas policiales para con nosotros que estamos en este reclamo. Y te escuchaba atentamente esto de querer sacar provecho electoral o político, porque Pietragala tuvo una actuación en privado con nosotros muy atenta, muy de escucha, puso a disposición de una de las víctimas el centro Ulloa, que es un centro para atención de víctimas de tortura y de derechos humanos. O sea que en los hechos él sabe, y creo que le incomoda lo que está haciendo Infran, aunque salga a la tribuna a hacer una retórica que nos duele a los formoseños, porque la verdad que esperábamos otra cosa. Pero también hay personajes o personas de la oposición que también están aprovechando este momento. Digo,
es el momento del equilibrio y es el momento de que tengamos que estar del lado de estas personas. Hoy salió de alta un niñito que le faltaban 2 días de cuarentena, Kevin, que no podía ir de cuerpo, y ya los médicos, los psicólogos pedían esta situación y intervenimos, hablamos con el Consejo COVID, algunas personas tratamos de gestionar para que las cosas se solucionen. Digo, a veces también nosotros como opositores tenemos que buscar el camino del diálogo para buscar la salida, más allá de las denuncias que las vengo haciendo reiteradamente, ¿no? No, por supuesto, doctor, y de esto se trata cuando le damos atención y esto demuestra lo importante de haber denunciado las cosas, ¿no es cierto? Le recuerdo que la doctora Neme estuvo presa, ¿no? Así que fundamentalmente es penoso tener que llegar a eso y por eso queríamos tener un minuto para conocer cómo estaban las cosas y cómo seguían, ¿no? Porque efectivamente hubo necesidad de saber esto, de lo que ha pasado en Formosa. ¿Cómo van a seguir ahora? Sí, le escucho. Nelson, lo que queremos y esperamos que vuelva, porque está la comunidad aborigen, originaria, muy mal. Hoy hablé con un cacique, con el cacique Francisco Méndez. Ellos están aislados y están bloqueados porque si salen los meten presos, ya no tienen víveres, tienen terror. En Formosa hay más miedo a los centros de aislamiento que al mismo COVID. El ministro González se enoja cuando decimos centro de aislamiento, pero se llaman así, se llamaron 10 meses así, le cambiaron el nombre cuando la prensa nacional empezó a mirarnos, o sea, vamos acomodando lo que les gusta. Entonces, la situación de ellos, la situación de Clorinda, la lucha, esto es un parche, lo que hizo Pietragala. Nosotros exigimos que queremos las garantías del respeto de nuestros derechos constitucionales. Y le dije a Pietragala que le transmita al presidente de la Nación, y espero, Nelson, que esté escuchando, que tiene que intervenir el Poder Judicial de Formosa. Son ellos los que nos están violando su deber de garantizarnos los derechos y las garantías que tenemos. La libertad no se negocia y no la usemos a la pandemia para restringir los derechos de los formoseños, porque no está bien. Doctora, yo le agradezco este contacto, queríamos tenerlo y no olvidarlo, y entonces es muy importante saber del estado de situación y tomamos nota en relación a lo que está pasando entonces con la comunidad aborigen, y vamos a seguirlo ese tema con la atención que merece, porque efectivamente cuando se nacionaliza tiene la chance de la solución que si no, no se alcanza. Así que vamos a estar muy en contacto siguiendo todo esto, doctora. Muchas gracias por ayudar a ser visible siempre y estar comprometido, Nelson, con nuestra lucha. Es nuestro capital y nuestro trabajo. Gracias, doctora. Gracias. Muy bien. Perfecto. Esta es la carta, además, que se ha enviado hoy desde la oposición al tema de Formosa. Insisto, para que veamos lo que está ocurriendo. Nos interesaba mucho este testimonio de la doctora Neme en cuanto a lo que en los hechos ha sido un reconocimiento a lo que denunciaban, más allá después de las expresiones de Pietragala, que ha buscado salvarlo a Insfrán, que es algo absolutamente bochornoso. Y entonces ya sabemos que queda el tema de las comunidades aborígenes, otro asunto absolutamente no visibilizado por el gobierno de Formosa. Esto es Gildo Insfrán. Este es el feudo que defiende el gobierno de Alberto Fernández y de la expresidenta en funciones, Cristina Fernández de Kirchner. Muy bien. Maximiliano Guerra, ¿cómo estás? Buenas noches, Nelson. Muy bien, muy bien. Te agradezco la invitación. No, siempre es un gusto. Tenemos la imagen del Maximiliano Guerra que disfrutamos tanto. Este también lo decía, pero la tenemos. A ver, esto. Si la tenemos en un minuto. Perfecto. Ya vamos a estar. Ahí está la producción trabajando, ¿no? Para tener la memoria de un artista fenomenal, vigente, ¿sí? Ahí te estamos viendo. Impresionante. Otras épocas. Otras épocas, ¿no? ¿Tenés nostalgia de esas épocas? No, las recuerdo con mucha felicidad y mucho orgullo por lo que me tocó vivir, ¿no? Lo que me dio la danza. Mi carrera realmente me sorprendió siempre y lo disfruté muchísimo. Y esas eran épocas donde siempre digo que para mí salir al escenario era ir a tomar un café de mi casa. Y entonces, bueno, de esa forma, nada, un día no lo sentí más y dije, bueno, el escenario me acaba de decir que ya está, que ya estamos,
esta pareja se ha roto. Qué notable darse cuenta de esto, porque además, quiero decirlo, Maximiliano es muy modesto, ¿no? Pero no solamente disfrutamos tu arte, sino que vos hiciste un aporte enorme para la formación de muchos chicos, de mucha gente joven. ¿No es cierto que antes de vos, y vos y Julio Boca marcan una época, claramente, Seguro. veían a esto como algo inalcanzable y lleno de prejuicios, y ustedes lo hicieron accesible a muchos chicos jóvenes de ámbitos difíciles para llegar, que encontraron también una vocación y una posibilidad en la vida, ¿no? Sí, ambos dos tuvimos escuela, creo que Julio la sigue teniendo. Tenemos fundaciones justamente para ayudar a los chicos más necesitados en el sentido de todo. De todo, porque necesitan, por ejemplo, quizás un descuento en la cuota o una beca, o también necesitan apoyo desde los pares, porque yo siempre digo que los alumnos son pares también, ¿no? Porque son artistas y bailarines como nosotros, de sus pares para quizás romper con estos prejuicios, ¿no? Que existieron y que fueron tan lastimosos mucho tiempo y que han cortado bastantes carreras quizás, o las han hecho comenzar muy tarde. Porque sus padres por ahí no querían que lo hicieran, por el prejuicio que fuere, ¿no? Ojo que no es solamente de los hombres, también hay de las mujeres. Sí, claro. Y bueno, y eso siempre para mí fue, o sea, mi vocación sigue siendo también, ahora que no estoy arriba del escenario, la docencia. Sigo dando clases, me he tenido que acomodar a dar clases por plataformas diversas. Claro. Y tuvimos que ser muy creativos para poder explicarle a los alumnos qué músculos o cómo debían sentir las cosas a través de una cámara, Qué ¿no? notable. Así que, bueno, cosas que trajo la pandemia, algunas negativas y algunas positivas, ¿no? Porque nos puso de nuevo a pensar diferentemente cómo enseñar. Maximiliano, siempre hay un valor que tiene, porque el arte y el deporte tienen ese fenómeno igualador, ¿no es cierto?, de generar proyectos de personas, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos, que a través de lo que hacen, el deporte, o la danza o el arte, no solamente se encuentran una vocación, sino que mejoran todo su ser y todo su desempeño en la escuela, en su forma social, en sus conductas. Sí, es así, es verdad, Nelson. A ver, el arte en general, como bien lo dijo, creo que el arte es salvador y sanador. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno comienza una carrera, por una vocación, por algo que tiene adentro, que le nace, que no lo puede evitar, evidentemente lo lleva a un lugar, a un jugar en equipo, a un ser par de otro, a mirarse en un espejo con el otro, a unirse, a amistades, relaciones humanas. Me acuerdo de una experiencia bastante trágica desde un lugar. Había un chiquito que venía a la fundación y que cada tanto se golpeaba la cabeza, ¿no? Ajá. Y le agarraban así como ataques, como no le salían las cosas, y se ponía muy nervioso. Bueno, la cuestión es que había violencia familiar, después, o sea, uno como docente lo va observando, empieza a charlar con la familia, y había violencia familiar en su casa con el nene, y nosotros lo descubrimos. Nos fuimos dando cuenta y hablamos con la madre. A partir de que hablamos con la madre, se llevó al chico de la escuela y no lo trajo nunca más. Y un año y medio después, llamó por teléfono a la directora del colegio donde iba el nene, pidiendo hablar con nosotros, hablar conmigo, con alguien de la fundación, para contarnos y agradecernos, porque este chiquito no hablaba en el colegio. Y en una conversación que tuvo la directora con el niño, le pregunta, ¿pero qué te gustaría hacer? ¿Qué es lo que...? Dice, yo quiero volver a la fábrica de arte, que era la escuela que yo tenía. Quiero volver a la fábrica de arte porque ahí yo me sentía feliz y libre. Ah, qué bueno. Un nene de 8 años. Esas son las cosas que, bueno, que también me dio la carrera, ¿no? Que me llenaron el alma, me emocionaron, y bueno, y lo sigo haciendo con todo el corazón y con todo el amor que le tengo a este arte, y a la sociedad, a la gente también. Ahora llegaste a la política. Llegué a la política, me lancé a la política. Sí, llego en un momento, creo que es apropiado, porque justamente si bien tengo mis alumnos, pero no tengo el escenario, ¿no? Que era lo que más tiempo me llevaba y me ocupaba. Siempre tuve el bicho de la política adentro. Siempre.
Nunca me quedé sin informarme, sin saber. A pesar de los 18 años que viví en Europa, siempre quise saber cómo estaba la Argentina, qué pasaba, qué no pasaba. Siempre quise volver a la Argentina, por lo menos una vez por año volví a la Argentina para hacer una gira, para ver cómo estaba todo, para inmiscuirme y tomar esa necesidad, ¿no?, que tiene el pueblo argentino, que es muy gracioso, ¿no?, porque viviendo en Europa uno dice, cuando dice que es argentino, la gente lo mira como sorprendido, ¿no? Bueno, después de decir Maradona, Batistuta, sí, claro, Messi, etcétera, pasa al lado que le dicen que la Argentina es incomprensible, que la ven incomprensible, ¿no? Con la riqueza de país que tenemos un montón de territorio para tan poca gente, que no pueden creer cómo estamos, y que tenemos esta cosa cíclica, que el otro día un colega suyo me corrigió, ¿no? Porque yo dije, es una cosa cíclica, y me dijo, sí, pero lamentablemente en la Argentina es cíclica así. Así, sí, para abajo. Estuvo muy bien. Es como una espiral, ¿no? Porque volvemos al mismo punto, claro, pero no estamos en el mismo lugar, estamos más abajo. Y bueno, y estas cosas que me nacen y que son como una necesidad, ¿no? Así como la vocación que tenía para estar en el escenario, tengo este fuego de querer aportar, ayudar desde donde sea. Cuando vi que la cosa se ponía fea en el 19, lo llamé a Mauricio Macri, en ese momento todavía presidente, y le dije, bueno, Mauricio, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos tratar de salvarnos de lo que se viene? Que sabemos lo que se viene, hoy lo vemos, lo que se vino. Y bueno, él me dijo, bueno, habla con Pato Bullrich. Y bueno, yo como soldado de la democracia y la libertad que soy, hablé con Patricia y dije, yo estoy a disposición, díganme cómo puedo colaborar, desde qué lugar puedo colaborar en el hacer una política que sea realmente para la gente toda. Creo que usted lo estaba diciendo en la editorial. Para la gente toda, porque creo que seguimos en un país que vivimos con formas que no le damos oportunidad real a la gente, ¿no? A mucha cantidad de gente. Es como, bueno, por eso Patricia me encargó hacer el prosocial junto con Daniel Barberis, que se trata justamente de eso, ¿no? De buscar dónde están los huecos. Quizás fue la pata más floja junto con la economía, ¿no? Del gobierno de Mauricio. Pero bueno, ahora estamos trabajando en eso, ¿no? Para construir puentes, para ver dónde están las necesidades y generar una plataforma real donde podamos decirle a la gente, bueno, a ver, en la urgencia vamos a comer el pescado, porque se los vamos a dar, pero también les vamos a enseñar a cómo pescar para el futuro. Mirar al futuro y armar propuestas y cosas que sirvan para el día de mañana no tener que depender solamente del Estado propio en sí, sino que cada uno tenga la dignidad, recupere la dignidad, ¿no? Del trabajo y de conseguir su plato de comida. Maximiliano, quiero decir esto porque obviamente los que conocemos tu carrera, Maximiliano, vos podrías estar hoy en Europa tranquilamente siendo, ¿no?, coach, asesor y maestro de los grandes ballets del mundo. Esto es así, digamos, por eso es muy no, es así, ¿no? Así que valiosa la decisión que hayas tomado. Y siempre es importante que las personas del arte y demás como vos se incorporen a la política, en las ideologías que fueran. Vos venís marcando esto, porque efectivamente yo soy muy crítico de cosas del gobierno de Macri y demás que hay que tomarlas. Está bueno que vos las señales como tal. ¿Vos percibís que hay, sí, ahora un riesgo en las libertades y lo institucional? ¿Tenés eso que es una inquietud que la vivís? Sí, absolutamente. Bueno, a ver, el otro día, ¿cuándo fue? Antes de ayer, creo que puse un tuit justamente, ¿no?, por todo el caso Formosa, que tiene mucho de falta de libertad, mucho de falta de democracia. Porque, a ver, estamos viendo ahora se habla de los centros de aislamiento, los cuales todos los vimos por los celulares y los pequeños videitos que se iban haciendo. Entonces, bueno, la verdad que es una vergüenza que Pietragala vaya y diga, acá no hay nada, porque le prepararon el terreno y le mostraron algo. O quizás él ya sabía que se lo iban a preparar, por eso tardó 4 días en llegar, en lugar de ir de sorpresa y llegar a ver qué pasaba. Que es lo que tendría que hacer un ministro, ¿no? Justamente que tiene que defender los derechos humanos.
Pero bueno, se habla mucho de los lugares de aislamiento, pero nos olvidamos del muchacho, que no me acuerdo el nombre, que falleció. Que falleció nadando porque quería entrar. Tratando de llegar a su casa nado. Cuánto tiempo estuvo la gente afuera de Formosa. Y yo el otro día recordaba y digo, pero a ver, ¿qué nos sorprende? ¿Qué nos sorprende de Formosa? Nos sorprende y nos asusta en realidad, ¿no? Porque creo que hay un miedo detrás de todo esto, porque esto es un modelo que puede seguir el país. Entonces tenemos que tener cuidado, porque esto pasa en Formosa. Santa Cruz ya está más o menos toda dominada. Esto puede pasar en todo el país. ¿Por qué? Ya no nos acordamos. Siempre digo que el argentino tiene poca memoria, ¿no? En muchas cosas. ¿Ya no nos acordamos abril del 2020? ¿Cuántos varados argentinos había afuera del país que no podían entrar a su país y volver a su casa? A ver, hay una tendencia totalitaria y autoritaria de este gobierno que va por ese lado, va por el recorte de las libertades, inculcar muchísimo miedo en la sociedad y seguir con los gerentes del pobrismo manejando y comprando votos, como es este caso de... comprando votos. Sería comprar, no sé, pero como lo que está pasando ahora, que la Cámpora está inscribiendo para dar vacunas. Están las vacunas, primero que nada. Digo, a ver, ¿pero por qué la Cámpora? ¿Por qué no a los lugares, a los vacunatorios, a los sanatorios? No. ¿Por qué, por ejemplo, no dejan que las obras sociales o las prepagas puedan comprar vacunas? Abrir la importación. Eso se estaba hablando en un Zoom hoy justamente con Patricia Bullrich. Abrir la importación de vacunas para que cada empresa pueda comprar una vacuna que esté... más o menos, porque en realidad creo, no sé, usted sabe más de esto, porque no me voy a meter ahí, porque usted es médico, así que, pero digo, a ver, ¿por qué no pueden comprar? No importa, a ver, si hay gente que la puede pagar, está bien, hay gente que no la puede pagar, bárbaro, que el Estado se ocupe de todo eso, pero... Maximiliano, ¿cómo imaginas el futuro de la Argentina? Es decir, porque hay una realidad además clave, y vos que viviste en el mundo, las divisiones políticas existen, las discusiones políticas existen, pero vos pudiste vivir en sociedades en donde hay un elemento común, digamos, que está presente y algunas cosas no cambian nunca, ¿no? ¿Ves esa posibilidad? ¿No es cierto que es un elemento? Entonces, clave, ¿no? En el Reino Unido podrá gobernar un laborista, un conservador, y hay cosas, pero hay esencias que no cambian. Nosotros no nos pasa eso. ¿Por qué pensás que no nos pasa? Y pensás que ese es un objetivo cumplible de la Argentina, porque mientras estemos en lo pendular, el futuro es ese, del espiral, como te dijo el colega, que va para abajo, ¿no? A ver, Nelson, hay una cosa que yo hace muchos años la vengo diciendo cuando me preguntaban sobre la política cultural, ¿no? Me hacían reportaje porque bailaba. Claro. Bueno, y yo siempre decía lo mismo, la política cultural, sí es verdad, falta política cultural, pero lo que más falta es política de Estado. Es una política de Estado, una política donde se junten todos los partidos políticos de todas las banderas, se sienten en una mesa y digan, bueno, muchachos, acá, para que la Argentina de acá a 20 años, como lo piensa Patricia Bullrich, porque Patricia Bullrich lo piensa así, hay que pensar de acá a 20 años, 30, para revertir y cambiar las cosas, pero con un proceso. Vamos a llegar a este punto, este punto, este punto y este punto. Son 4 o 5 los puntos, pues educación, salud, lo de siempre. La economía y demás. Y tener esa política de Estado. Después que cada uno haga su campaña, que ponga su política, su forma de cómo piensa que lo puede lograr, y que haya alternancia en el poder también, en el gobierno también está bien, porque eso alimenta la democracia. Correcto. Pero el problema es que acá no se ponen de acuerdo. Acá es imposible sentarse a hablar con gente que va a tener una charla de sordos, ¿no? Porque no se van a escuchar, y hace muchos años que pasa esto. A pesar de que, somos un país con una democracia bastante joven, ¿no? Estamos en la adolescencia, ya no somos niños, pero estamos en la adolescencia. Y ahora es justamente cuando hay que poner el carácter y la personalidad, ¿no? Como todo adolescente tiene que formarse y salir a la calle con todo su ser íntegro, con la fuerza que tiene que salir, bueno, pero salgamos con una política de Estado. Después, que el de color blanco con el de color negro digan que se puede llegar por distintos caminos, bueno, pero que esos 4, 5, 6 puntos no se modifiquen y que el Congreso se encargue. Pero para eso necesitamos que se mantenga la división de poderes, clara y estrictamente.
¿sí? Y siempre con la Constitución sobre la mesa, porque si no empezamos a cambiar un montón de cosas. ¿Cuántos DNU llevamos firmados desde el 10 de diciembre del 19? Histórico. Es un problema histórico de todos los gobiernos. Lo que vos decís es una cosa muy cierta, ¿no es cierto? De valoración de lo institucional. Te hago la última. Entrás a un terreno fangoso. ¿Te da miedo? No me da miedo porque tengo ese mismo bicho y fuego adentro que tuve para estar arriba del escenario. Me da mucho placer y mucho orgullo tener estas ganas de ayudar a mi sociedad, de ayudar a mi Argentina, de acompañarla, de ver desde dónde puedo aportar y qué puedo aportar. Y lo mejor que tengo, como se llamaba aquel espectáculo que hice una vez en el Nacional, en el Teatro Nacional, dar lo mejor de mí, siempre. Y para eso estoy. Ojalá puedas lograr eso, de una Argentina en donde la diferencia sume, en donde la pluralidad exista y en donde la antinomia desaparezca, porque la antinomia anula y la diferencia enriquece. Ojalá que sí, ojalá que sí. Maximiliano, muchísimas gracias. Al contrario, a usted, Néstor. Maximiliano Guerra. Muy bien. Perfecto. Me voy ya a la mesa. Gracias, Maximiliano. ¿Sí? Gracias. Bárbaro. Lo tenemos al doctor Oscar Salva, jefe de clínica médica de la Clínica Independencia, un hombre que está trabajando muy seriamente con la gente del CONICET Córdoba por todo el tema del ibuprofeno inhalatorio. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, Néstor. Bueno, la primera pregunta, la obvia, antes de ir a la pausa. ¿Qué es el ibuprofeno inhalatorio? Es un tratamiento que ya tiene casi 10 meses de uso en pacientes con COVID, que se basa en el tratamiento antiinflamatorio a nivel tópico, que usa una molécula conocida, que tiene más de 60 años de uso a nivel mundial, que es el ibuprofeno, con una pequeña modificación que la permite solubilizar para que uno pueda nebulizarla y que vaya directamente al órgano de choque, que es el pulmón. ¿Tiene ese efecto específico sobre la sintomatología o la patología pulmonar que genera el coronavirus? Claro, es como el campo de batalla. Digamos, si bien el virus penetra por la mucosa respiratoria, toda la suerte de cambios que va generando a nivel inmunológico comienza en el pulmón. En realidad es dosis muy baja. El efecto del ibuprofeno solamente se explica por lo que actúa a nivel pulmonar. Es muy poco lo que pasa al plasma. Pero en ese lugar donde se generan los principales cambios que generan la hipoxemia del paciente y el pase al respirador, es donde vemos que con pocos días de tratamiento el paciente comienza a mejorar y comienza a responder. Doctor Salva, ¿había otras experiencias con el ibuprofeno inhalatorio en otras patologías que fue la que orientó a este intento terapéutico? Sí, hace 6 años Dante Beltramo, que es el investigador de CEPROCOR, que es el centro, digamos, de excelencia de productos de Córdoba, comenzó a usarlo en caso de fibrosis pulmonar. Ajá. Es un caso familiar, digamos, pacientes con una patología que ocurre una inflamación pulmonar de forma idiopática, no se conoce muy bien la causa, pero genera fibrosis, y estaba dando muy buen resultado en forma inhalatoria. Y conforme avanza la pandemia y comienzan a verse algunos aspectos de esta infección, digamos que en la primera etapa es infecciosa y la segunda tiene mucho de inmunológico, claro, se vio que la respuesta local, digamos, mejoraba muchísimo la sobrevida. Y sobre todo, lo que a uno le interesa es que el paciente no vaya al respirador, porque una vez que va al respirador tiene un desenlace bastante complicado. ¿Ustedes lo aplicaron en pacientes ya con casos, porque los leves en general evolucionan, ya con casos de, digamos, severidad mediana o severidad más importante? Sí, nosotros cuando arrancamos la experiencia de ibuprofeno en marzo del año pasado, teníamos muchos pacientes. En realidad fue de tener el primer paciente en febrero a tener 100 pacientes internados, pasaron pocos meses. Y teníamos pocas herramientas para tratar. Hoy en día tampoco hay muchas herramientas para tratar, más allá de los corticoides y algún medicamento que en la Argentina no se consigue mucho. Entonces teníamos para tratarlos el arsenal que uno usa habitualmente. Correcto. Y empezamos con los pacientes más graves, en realidad. Cuando el paciente, es importante conocer que no todas las personas que se infectan con COVID hacen una forma grave. Claro. El 80% hace una forma viral autolimitada y se recuperan sin consecuencias. Hay un 20% que tienen una respuesta exagerada,
Siempre ponemos un ejemplo que es bastante gráfico, que es de una agresión externa de un virus. Hay organismos que generan una bomba atómica para combatir al enemigo que sigue destruyendo al enemigo, pero también generan un daño importante. Entonces, la función del ibuprofeno a nivel local es tratar de que esa respuesta sea lo menos agresiva posible para el organismo. Perfecto. Le hago esta pregunta para después de la pausa. ¿En qué momento debe administrarse el ibuprofeno? Sí, estamos con el doctor Oscar Salva, que forma parte del equipo de investigación del CONICET de Córdoba, con el tema del ibuprofeno inhalatorio, y hemos querido llevar, como hicimos el otro día con la ivermectina, a quienes están trabajando en cada uno de los temas con seriedad para saber sus usos, sus limitaciones, sus beneficios. Ya volvemos en un minuto. Doctor, ¿a partir de qué día, digamos, es aconsejable, en la experiencia por lo menos que ustedes están teniendo, la administración del ibuprofeno inhalatorio? Nosotros tenemos, antes del 5.º día sería lo ideal, que es cuando el paciente ya comienza con alguna dificultad respiratoria, que está terminando la primera etapa viral y entrando a la fase inflamatoria. Pero tenemos experiencia por el resto del grupo de investigación que lo están haciendo más precozmente, en segundo o tercer día, y la verdad que el impacto es todavía mayor. Esto generó que ya hay en 10 provincias tratamiento de ibuprofeno, y se ha hecho a nivel de las pequeñas poblaciones de Santa Fe, de Córdoba, una experiencia interesantísima que se llama Proyecto Aire, en donde, imaginémonos que son localidades de 5.000 habitantes, en donde no tienen mucho recurso, entonces le ofrecen nebulizarse en un dispensario en forma ambulatoria, se nebuliza la persona y vuelve a su casa. Y se ha notado a nivel poblacional un impacto muy importante en la mortalidad. Muy importante significa del 5% de mortalidad antes del ibuprofeno al 1%. Y eso se repite en distintos pueblos, y eso forma parte de un estudio de investigación que está llevando la Universidad de Harvard de 4.000 personas, en donde, si bien no se puede todavía, porque eso está regido por ANMAT y estamos todavía en fase de aprobación de un fase 2, se puede a nivel poblacional conocer, cuando uno da ibuprofeno, qué pasa, porque es una población que tiene estable, digamos, tiene el mismo grupo de salud, tiene la misma etnia, entonces antes y después del ibuprofeno hay un cambio significativo. Bien. Doctor, ¿tiene alguna contraindicación, algún efecto adverso que produce? Alergias al ibuprofeno. Nosotros, en principio, digamos, para administrarlo a cualquier paciente tiene que tener un consentimiento informado donde se le explica de que es un tratamiento experimental, que no está aprobado para el uso a nivel masivo, que se usa en el marco de un uso compasivo, que es justamente una enfermedad grave que no tiene tratamientos todavía aprobados, y uno, digamos, firma cada médico se hace responsable. Salvo la alergia al ibuprofeno o el embarazo, y en chicos hemos dado muy pocos casos, en chicos no, pero puede ser ampliamente utilizado sin ninguna contraindicación. Correcto. ¿Qué dosis se utiliza? Es decir, ¿cómo es la administración, la posología, no? Son 50 miligramos. En realidad cada ampolla tiene 5 centímetros cúbicos, y esa es la concentración que permite la mayor estabilidad. Eso se almacena a temperatura ambiente, no requiere heladera, ningún cuidado en particular. Uno tiene una cajita con 25 ampollas, coloca como está la ampolla en un nebulizador y se hace 3 veces por día. 3 veces por día. ¿O son 8 días de tratamiento? Puede ser un poco menos o puede ser un poco más de acuerdo a la gravedad. Por ejemplo, en pacientes que ya pasaron los 14 o 15 días de inicio de síntoma, que ya tienen secuelas fibrosas en el pulmón, a veces requiere más tiempo, pero uno logra sacarlo de la hipoxemia. Claro. Y lo interesante es que cuando se va de alta el paciente, después de tratarse con ibuprofeno, no tiene hipoxemia, o sea, ninguno va... No tiene bajos niveles de oxígeno, recupera la saturación. Exactamente. Desde el punto de vista de la forma de darlo, porque un tema es con el nebulizador simple, primera pregunta que le hago, en la casa y en el domicilio, porque el nebulizador tiene, digamos, unos agujeros y demás que pueden difundir el material. ¿Eso genera algún riesgo de contagio, además, en un ambiente hospitalario? Ese es el principal tema por el cual se resistió el uso del ibuprofeno a nivel hospitalario, el contagio del personal. En realidad, las primeras indicaciones del COVID indicaban no nebulizar porque generaban un aerosol con virus. Claro, por eso le preguntaba.
Nosotros lo que vemos es, ya hoy salió incluso un artículo donde termina de confirmar esa teoría, no hay virus, digamos, infeccioso después de los primeros 7 días de infección, llevémoslo a 10 días. Y cuando uno trata a los pacientes que están graves, ya pasaron la primera semana y prácticamente no tienen infección, digamos, no tienen virus capaz de infectar. De hecho, en nuestro centro no tuvimos prácticamente gente que se haya contagiado, ni enfermeros. No tuvieron personal de salud, ni médicos ni enfermeros. Exactamente, en un piso donde están los pacientes graves. Por supuesto que se contagiaron en planta baja, en la guardia externa, en el primer piso donde están los pacientes en los primeros días después de síntomas, son muy contagiosos, pero no se han contagiado por el hecho de nebulizar. Entonces, en el domicilio, si uno se nebuliza con un nebulizador convencional de pistón, los que se usan habitualmente, eso tiene que hacerlo en un ambiente aireado y solo, para no contagiar al resto de la familia. No tiene mayor problema, en realidad no se han visto contagios. Y el paciente que está internado, el principal escollo para hacer la investigación de la fase 2 que está en ANMAT hoy en día es justamente esa, la aerosolización, pero se está tratando de llegar a un acuerdo técnico para que eso se evite. Tengo 30 segundos la pregunta final. ¿Aquel médico que decidiera darle a su paciente eso, es accesible poder contactarse para poder obtener las ampollas? En realidad se pide la donación, a la farmacéutica al lugar. Ellos, ceden el tratamiento. Obviamente que tiene un costo de producción, pero es una donación que hace la farmacéutica, el laboratorio. Es decir, está accesible para el médico que decidiera. Así es. Perfecto. Así es. Doctor Salva, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Este es el aporte que queremos hacer responsable a propósito de lo que hoy representa la pandemia. Mientras llega la vacuna, este desafío en todo el mundo en la búsqueda de tratamientos alternativos que puedan asegurar que la vida de la persona esté a salvo. La pausa, ya volvemos. El final tiene el mismo mensaje de siempre. Hay que cuidarse, hay que respetar las normas, no para beneficio político de nadie, sino para el nuestro, para nuestras vidas, la suya y la de cada uno de los ciudadanos. No lo olvidemos. Ya viene Juan Budvirovsky con TN Extremo Plus. No lo pierdas, ¿sí? Nos reencontramos el próximo sábado. Gracias, buenas noches.